Este sonido, el de una campana, se suele usar para conectar con frecuencias más sutiles, más de cuidado, más de relaciones cercanas, con todo aquello que nos cuida a nosotros, con la madre tierra. ¿No? En muchas culturas usaban estos sonidos para vincularse, y todavía los usan, para vincularse a esa sensación de cuidado, de cercanía, de amor, de vinculación, respetando aquello que nos cuida a nosotros. Quiero empezar con esto porque esta conversación o esta anécdota con la que quiero arrancar tiene que ver mucho con cómo desde pequeño entendía el cuidado como algo natural, asociado a pues quién era en ese momento, y cómo mi hermano también en ese momento compartía esa sensación de estar los dos cuidando la casa cuando en aquel momento mi madre, que era fotoreportera, pues tenía que salir a cubrir sus noticias. Nuestro padre no estaba en la casa, nosotros pues básicamente nacimos de un núcleo donde la madre era la madre y el padre, y pues para nosotros era muy normal poder cuidarnos, poder gestionarnos a nuestra manera, obviamente con la ayuda de nuestra abuela y algunas tías, pero siempre mujeres alrededor, y siempre con esta sensación de que el cuidado era lo más natural en la manera de relacionarnos, en ese caso como niños varones, ¿no? Curioso porque pues así crecimos, pero conforme fuimos creciendo, pues en este caso uno se va dando cuenta de que esa parte de cuidado, de relacionarse desde el afecto o los vínculos de atención, pues no solo no era lo normal si eras varón, sino que más bien era un sinónimo de debilidad, ¿no? Era como si cuidar, si vincularse desde el afecto, desde la cercanía, fuese visto como algo que pues, no era normal si eras un varón. No era normal si querías acercarte de más desde estos tratamientos más cercanos y afectivos, porque pues lo normal, entre muchas comillas, y todavía sigue siendo hoy, era vincularse desde pues, la seriedad, la fuerza, la imposición, el mostrarte seguro, valiente, fuerte, incluso en la adolescencia. Y el no hacerlo pudiese conllevar también pues, problemas de bullying, como lo sufrimos tanto mi hermano como yo en su momento, pues por no encajar en el estereotipo de lo que se esperaba que fueses o que te comportases según los parámetros que pues, demandaban que un niño, adolescente, lo que sea, fuese ya creciendo de esa forma determinada. Todo esto pues, lleva a uno a replantearse ciertas cosas, ¿no? A entender un poco cómo es posible que el tema de la cercanía o el tema de los afectos o las emociones estén asociados a algo como por ejemplo el género o al ser mujer o al ser hombre, como si ese fuese patrimonio de un determinado tipo de persona que por una naturalidad pues nace con un superpoder de cuidar o de ser afectuoso, y si nosotros por ser hombres naciésemos con la inhabilidad o la incapacidad absoluta de poder ser cercanos, afectuosos y respetuosos con lo que nos rodea. Y a partir de ahí, eso si lo llevabas a mi etapa profesional en este caso, me fui dando cuenta también como líder, tuve la suerte también y la oportunidad de trabajar en múltiples países dirigiendo equipos internacionales como director creativo, en agencias de Suecia, Estados Unidos, México, Chile. He dado vueltas por todos lados y un poco la variante y más bien el común denominador de lo que me iba encontrando es que las maneras de liderar eran siempre basadas desde esta imposición, desde ese control, desde intentar someter a quien tenemos delante. Y un poquito eso fue lo que he ido viendo también en mi carrera como activista, una carrera que he tenido en paralelo a mi carrera como director creativo y que en algún punto me hace tomar una decisión y me hace dar cuenta de que todos los problemas que iba observando en la vida, no solo mía, sino de las personas, tenían la misma raíz. Da igual si los problemas eran de índole personal, justicia social si lo llevamos a la colectividad, es decir, falta de justicia social, injusticia social, discriminación, racismo, clasismo, etc. O da igual si esos problemas los extrapolábamos a algo mucho mayor como puede ser el medio ambiente, por ejemplo, problemas de crisis medioambiental. La cosa es que fui observando que la raíz de todos esos problemas, a mi parecer y a mi entendimiento, era exactamente la misma. Te preguntarás cuál es esa raíz, ¿no? Y te la describo en una sola palabra: el machismo. Me dirás, ¿qué demonios tiene que ver el machismo con el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver el machismo con los problemas de justicia social? Pues tiene todo que ver. Y de nuevo retomo esta idea de vinculación, y es que finalmente el machismo es esa manera de vincularnos, de relacionarnos, de tener actitudes, comportamientos, palabras, gestos, lógicas, ideas
que nos vinculan a otros desde una posición donde vemos a la otra parte como una parte débil, donde solemos o tendemos a controlar o queremos controlar esas relaciones, queremos en algún punto dominar la situación, queremos en algún punto sacar provecho de todo aquello que consideramos débil, y normalmente se considera débil todo aquello que se asocia a lo femenino. ¿Sí? Si lo llevamos al medio ambiente es exactamente lo mismo. O sea, cómo nos relacionamos con el medio ambiente es desde la sumisión, desde las violencias que tenemos con las aguas, los bosques, el aire, los animales, las especies, desde el control de los territorios, desde, si lo extrapolamos a conflictos geopolíticos, que eso no provoca sino más problemas medioambientales, problemas entre sociedades, problemas que también llevan a problemas de injusticia social. En definitiva, la raíz de esos problemas es exactamente la misma, es este mal entendimiento de nuestras relaciones, donde seguimos viendo que la fortaleza está en imponernos, en conquistar, en controlar, en someter, en dominar a todo lo que nos rodea. Esto no es algo nuevo. Podemos irnos a 6.000 años atrás en la historia. Me puse un poco también a investigar y a entender más si pudiese estar o no en lo cierto en esta observación, en la cual la raíz de todos los problemas es la misma. Y eso tiene un nombre que se llama la mente patriarcal. Y es un concepto bien interesante que viene de aproximadamente 6.000 años atrás en el tiempo. Lo estudió muy bien el doctor Claudio Naranjo, un entendido de la mente humana, antropólogo chileno, que básicamente descubre a través de múltiples investigaciones cómo vivimos como sociedades en un seteo mental que viene de miles de años atrás, ¿no? Aproximadamente entre la transición del Paleolítico al Neolítico, cuando dejamos de vincularnos con la naturaleza y empezamos a vincularnos a través de conquistas, de depredación, de guerrear, de intentar dominar territorios en un periodo de la humanidad fruto de una crisis climática donde, bueno, se tuvo que hacer eso y donde los más preparados en ese momento, pues por la fuerza física eran los varones. Pero ¿qué pasa? Que 6.000 años después seguimos comportándonos, seguimos entendiéndonos, seguimos vinculándonos desde esta mentalidad patriarcal. Estamos en un contexto completamente distinto al de hace 6.000 años y, sin embargo, seguimos entendiendo esa como la única, aparentemente única forma de vincularnos con la otredad, con el otro. Lo curioso de todo esto es que han pasado más de 6.000 años y seguimos relacionándonos con el mismo sistema operativo y mental. Es una especie de software que se ha quedado instaurado en nosotros como sociedad, independientemente de nuestro género, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra orientación sexual, y que sigue operando en nosotros y en nuestra forma de relacionarnos con el otro. Aquí lo interesante de esto es entender también que eso que llamamos machismo o mente patriarcal es algo que, si bien opera en todos nosotros, cuando lo llevamos a la estadística, al dato duro, y entendemos cómo eso afecta a nuestras relaciones, vemos que desafortunadamente, como varones, como género, siendo la mitad de la población, estamos protagonizando en un número muy elevado todo tipo de violencias en la sociedad. Y cuando hablo de un número muy elevado es que, por ejemplo, el 95% de la violencia extrema en el mundo es incurrida, es accionada por los varones. Cuando hablamos de quién recibe esa violencia, el 80% de esa violencia también la reciben otros varones, es decir, hombres matando hombres. Cuando hablamos de cómo afecta esto a las mujeres, pues ya lo vemos cada día en las noticias de los feminicidios. Por ejemplo, en este país casi 11 mujeres asesinadas al día por hombres. Si lo llevamos a un plano emocional, vemos, por ejemplo, que en México hay 16 millones de hombres con depresión porque son incapaces ni siquiera de ponerle un nombre a su emoción, tratar y trabajar con ella, gestionarse emocionalmente, pedir ayuda cuando es necesario, hablar de sus miedos, de sus problemas, etc. De nuevo, porque eso es un sinónimo de debilidad. Y así podemos irnos por muchas estadísticas y darnos cuenta de cómo realmente eso que llamamos machismo y esos patrones estadísticos que al final del día dibujan la sociedad en la que vivimos, realmente también nos afectan a nosotros como varones y afectan efectivamente a todas nuestras vinculaciones con las mujeres, con otras identidades y con el propio planeta. Entonces, desde esta perspectiva, en lugar de sentirnos ofendidos cada vez que se habla de machismo, como si ya se estuviera metiendo con nosotros otra vez, como si no se pudiese decir nada, como si hoy en día cada vez que sales a la calle y miras a alguien ya, o ya no se puede decir piropos porque es un acto de halago, que tendrían que sentirse felices cuando les decimos algo, por ejemplo, y opinamos sobre su cuerpo, cuando nadie nos ha pedido nuestra opinión, y nos gustaría que todo el día se estuviesen refiriendo a cómo lucimos nosotros. Tendremos que empezar a darnos cuenta un poco de estas vinculaciones y empezar a entenderlas desde una posición mucho más justa,
justa, afectuosa, vinculativa, y tendríamos que entender que para cambiar eso hace falta muchísima fortaleza. Muchísima fortaleza. Tendríamos que empezar a centrar la conversación tal vez no es de la crítica al otro, en este caso, por ejemplo, a ellas, que, por cierto, llevan más de 250 años, 4 olas de eso que conocemos como feminismos, intentando cambiar estas lógicas machistas y que resulta que en este momento de transformación social hay muchos varones que se sienten ofendidos y que no entienden cómo hay un grupo, la mitad de la población, un grupo gigantesco, la mitad de la población, que está intentando transformar estas lógicas machistas que, como les digo, les afectan a ellas y nos afectan a todos. Entonces, tal vez aquí un poco la reflexión viene a invitarte, a quien escucha esto, a que empecemos también a entender que este movimiento es algo que te guste más, nos guste menos, es imparable. No sé si definitivo, hay mucha vida por delante, pero es imparable. Es una transformación que ya está y que va a seguir, y en la cual nos corresponde también tomar una parte activa en cuanto a cómo transformamos desde nuestro lado esos hábitos, esas acciones, esas lógicas de pensamiento que llamamos actitudes machistas y que, como te digo, nos afectan a nosotros, las afectan a ellas, le afecta al planeta. En el momento en que entendamos esto, en el momento en que entendamos cómo nos afecta, tal vez estemos dispuestos a hacer algo al respecto, porque lo que no entiendes no te interesa. Y por lo mismo es bien importante entender esta problemática y entender cómo también no solo somos parte de ella accionadora, sino recibidora, ¿no?, de estas propias violencias. Entonces te invito un poco a reflexionar y a darnos cuenta de cómo esa historia que hemos construido es eminentemente androcentrista, donde en el centro hemos estado los hombres y alrededor todo lo demás. Y te invito un poco a reflexionar cómo podemos empezar a vincularnos desde un punto de vista donde no seamos el centro de todo, sino parte de lo que nos rodea. Y a partir de ahí empezar a generar nuevas relaciones. ¿Cómo hacerlo?, te vas a preguntar, ¿no? Y es una gran pregunta. Pues desde el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, que es un instituto que fundé hace unos años aquí en Ciudad de México, estamos colaborando y trabajando con toda Latinoamérica precisamente para que otras empresas y organismos involucren a los varones en esta transformación de conductas machistas. Como te digo, tenemos que hacerlo desde nuestro lado y es imperante hacerlo desde nuestro lado porque somos la mitad de la población y protagonizamos más del 80% de las problemáticas y violencias en el mundo. Entonces, tenemos una gran responsabilidad al respecto. De esta forma, te invito también a empezar a plantearte o preguntarte qué es eso que llamas masculinidad. ¿Hombre es igual a macho? ¿Tus conductas las eliges tú? ¿O simplemente estamos repitiendo patrones, inercias emocionales que han sido adquiridas culturalmente, familiarmente, ancestralmente, socialmente y que no nos damos cuenta de que están viviendo en nosotros? En definitiva, te invito a preguntarte si hay otras formas distintas de accionar eso que llamamos masculinidad y tal vez eso pase también por dejar de hablar en singular, por dejar de nombrar la masculinidad y empezar a referirnos como masculinidades y empezar a entender de que hay tantas formas de ser hombres como hombres habemos en el mundo. Tal vez ahí, pluralizando esa manera de entender las masculinidades, podremos también empezar a darnos cuenta de que hay caminos, de que hay formas, de que hay maneras de vincularnos con nosotros mismos, con nuestro contexto, alejadas de la violencia, alejadas del sexismo, alejadas de la homofobia, alejadas del clasismo, alejadas del racismo. En definitiva, formas plurales, formas distintas, donde hoy en día la fuerza se resignifique y se empiece a entender no solo como masa muscular y uso excesivo de la agresividad, sino también fuerza interna, fuerza interior para cambiar todos aquellos patrones que tantos problemas nos están dando como personas, como sociedades, para entender también que el control, más que intentar controlar personas, relaciones, hijos, familias, parejas, etc., pasa por empezar a controlar nuestras inercias emocionales, nuestras emociones, gestionar nuestros sentimientos, poder pedir ayuda, poder ser más responsables, tener un autocontrol mayor sobre quiénes somos y cómo nos expresamos ante el mundo, por empezar a entender que el hecho de someter a otras personas no tiene ningún sentido y que más bien tendríamos que empezar a no someternos a nuestros prejuicios, nuestros sesgos,
nuestras malas prácticas, que todos sabemos que las tenemos como sujetos históricos que somos, y dejar de someternos a esos patrones inconscientes y empezar de nuevo, sacando esa fortaleza interna y esa resignificación de la valentía, a accionar otro tipo de personas que probablemente nos siente mejor a nosotros y les siente mejor al resto. Para finalizar, me gustaría un poquito invitarte a reflexionar sobre si eso que actúa en nosotros, en ti, cuando vives o cuando te relacionas con el resto, tanto contigo mismo, con tu pareja, tus hijos, con el medio ambiente, ¿eso es algo que tú estás eligiendo o es algo que se está accionando en ti de manera automática? ¿Quién actúa en ti? ¿Actúa el hombre o actúa el macho? Porque el hombre es algo que elegimos, es una condición a ganar, y el macho es una parte inconsciente, reaccionaria, prejuiciosa que se acciona sin necesidad incluso de que tú lo sepas. Entonces, seamos más conscientes de quién actúa en nosotros, tomemos responsabilidad desde nuestros actos y entendamos que hay maneras mucho más sutiles, mucho más amables de relacionarnos con nosotros mismos y con lo que nos rodea.